hacemos a él mentiroso. También el Señor nos dijo, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿A dónde lo quiero llevar con esto? ¿O qué significa esto? Mis hermanos, mis amigos, tanto tú como yo, todos los seres de la tierra que respiramos, que hemos sido creados por Dios y que incluso que hemos sido llamados por Él al Evangelio, llamados por Él al ministerio, no hemos dejado de ser mentirosos. Y el que esté libre del pecado de mentira, que me aviente la primera piedra. Le abro las redes. Ahí le dejo el chat. Si alguien cree que estoy mintiendo, que me lo haga saber. Mas en cualquier momento de tu vida o cualquier momento de mi vida, si no es que hemos mentido, habremos de mentir. Porque la palabra de Dios no miente. El apóstol Juan dijo, todo hombre mentiroso. Porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Mas no nos engañemos a nosotros mismos. Porque la mentira está presente. Aún el apóstol Pablo, él practicó cierta mentira. Porque él dice en una parte en sus epístolas, ¿y por qué? Si mi mentira vino a traer edificación, si mi mentira sirvió para algo bueno, para ayudar a alguien o para lograr algo, ¿por qué de todas maneras tengo que arrepentirme y pedirle perdón a Dios? O sea, Pablo reconoció, pero también no nomás reconoció y aceptó, sino que accionó. Una enseñanza para nosotros, que cuando tú mientas, cuando yo mienta, aunque esa mentira parezca ser verdad, aunque esa mentira sirva para que alguien se ayude, para que alguien tenga algún beneficio, de todas maneras tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Ahora, ¿por qué los llevo a eso? Porque hay ocasiones, mis hermanos, mis amigos, que la vida, las situaciones nos ponen entre la espada y la pared. Imagínese usted, un ejemplo, que usted vive con 2 o 3 hermanos de la iglesia, hermanos en Cristo, o en carne y sangre también, puede aplicar. Y de repente usted no sabe, pero ya sea el hermano en Cristo o el hermano en sangre y carne, se metió en un problema grave. Hasta el punto de que alguien llega a tocarle la puerta, a preguntarle por él. Y usted lo ve, una persona mal encarada. Incluso hasta se puede dar cuenta que viene armada. Y le pregunta a usted, ¿se encuentra fulano de tal? Espero que usted no cometa el error. Y que diga, pues lo siento mucho, pero no voy a pecar delante de mi Dios, porque Dios está en contra de la mentira y porque toda mentira es pecado. Ahí podemos aplicar lo que dice Pablo y lo que dice también Salomón. Justo, no mueras por tu justicia, ni trates de ser más justo de lo que puede ser. Ahora, eso no quiere decir que les abra una puerta o que les esté dando, vamos a decir, licencia de mentir. No. Mas yo digo, en casos de fuerza mayor, porque si tú, por mantenerte en la verdad, le dices a aquel personaje, oh sí, mi hermano es el que vive ahí, aquí está, aquí, sí, claro que está, acaba de llegar del trabajo y usted nomás pase, mire, tóquele la puerta, ahí está. Y si ese hombre viene para quitarle la vida, incluso también la palabra dice, no participes de los pecados ajenos. Amén. Entonces, hay circunstancias o hay situaciones que la vida lo ponen a uno ante la espada y la pared y no queda otra más que mentir.
Pero son situaciones esporádicas, situaciones, vamos a decir, que no se dan tan seguido. Ojalá que nunca tenga usted que pasar por una situación así. Espero que mi Dios nunca permita que usted pase por una situación así. Porque imagínese lo lamentable, que usted, por mantenerse justo, por no querer pecar delante de Dios, le abra la puerta al asesino para que mate a su hermano en Cristo o a su hermano en sangre. Usted se lo va a lamentar. Y después no va a poder usted culpar a Dios. Ahora, Dios lo puede impedir, sí, pero ¿qué tal si no lo impide? Miren lo que está pasando ahorita allá en Israel. Vea, Dios ama a Israel. Y Dios prometió protección para Israel, para la nación. Pero también, por alguna razón, Él permite también que pasen las cosas. Hay cosas que nosotros no vamos a poder entender y no vamos a comprender, aunque conozcamos la Escritura. Pero recordemos que el Evangelio es por palabra y por espíritu. Entonces, Dios puede obrar y hacer un milagro, impedir que pase tal cosa, que pase tal catástrofe o tal asesinato, pero también puede no hacerlo. Entonces, ¿qué es mejor? Es algo parecido como el pecado del adulterio. El pecado del adulterio, todo es pecado, pero hay pecado que está en la práctica y hay pecado que se queda nada más en la codicia. El que codicia a una mujer no siendo su esposa, y si es la esposa de alguien más, peca, porque está codiciando a la mujer de su prójimo y peca. Pero le pide perdón a Dios y Dios lo perdona y no pasó de ahí. Ahí quedó. Mas si el pecador toma a la mujer de su prójimo y se va con ella a consumar el acto del pecado, la práctica del pecado, ¿le puede pedir perdón a Dios? Sí, lo puede hacer. Pero muchas de las veces el diablo se aprovecha y pone una losa pesada. Una losa pesada sobre ese pecador, que después le cuesta trabajo regresar, le cuesta trabajo confesar su pecado, le cuesta trabajo reconocer y le cuesta trabajo porque muchas de las veces el diablo comienza a trabajar en su mente a través de dardos. Eres un miserable, mira, hipócrita, ¿para qué vas a la iglesia? Jesús ya no te va a recibir. Y es una losa pesada. El diablo empieza a trabajar en la mente y en el corazón de esa persona y empieza de alguna manera a limitarlo, de alguna manera a impedir. Pero vea, aunque también algunos tienen la capacidad de regresar inmediatamente, pero también muchas de las veces Dios les perdona, sí, pero tienen que pagar las consecuencias. ¿Qué le pasó a David? David pecó y esa losa pesada que tenía sobre él le impidió por aproximadamente o alrededor de un año en que Dios tratara con él su pecado. Dios lo perdonó, sí, pero lo hizo pagar una consecuencia muy grande. Entonces, es lo mismo. Ojalá que Dios nunca permita que estés en una situación así. Ahora, eso no quiere decir que tengas licencia para mentir, no. Y entre menos puedas mentir, mejor. Pero hay que reconocer que la mentira puede llegar a nuestra vida, que la mentira puede tocar un día a las puertas de nuestra vida y que vamos, aunque no querramos, aunque no lo deseemos, vamos a tener que hacerlo. Pero cuando eso pasa, si es que llega a pasar, inmediatamente ponte a cuentas con tu Señor, como dijo Isaías. Venid a mí y pongámonos a cuentas. Porque aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y aun si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Entonces, mi hermano, mi amigo, si Jesús, por medio de sus apóstoles, se encargó de decirnos que aunque seamos redimidos por la sangre de Cristo,
aunque tengamos el Espíritu Santo, la simiente de Dios, de todas maneras, si es necesario clamar a la sangre de Cristo, debemos de hacerlo cuantas veces tengamos que hacerlo. Y no me venga a decir que usted nunca miente o que nunca ha mentido, porque usted no es un ángel. Yo lo reconozco. Algunas veces he tenido que mentir, pero me ha costado pedirle perdón a Dios. Amén. Entonces, pero bueno, ahora vamos a pasar a otra etapa. ¿Cuál es el origen de la mentira? Y aquí muchos van a pegar el grito en el cielo y a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo, pero los conocedores de la Biblia, los estudiadores de la palabra de Dios, los escudriñadores, me darán la razón. Y para la gloria de Dios lo digo. Vean. ¿Cuál es el origen de la mentira? La mentira proviene del mal. Y el mal es parte de la creación de Dios. Vean, el mal ni siquiera le pertenece al maligno. El mal ni siquiera le pertenece a Satanás. Hasta en eso es usurpador. ¿Por qué? Porque Deuteronomio capítulo 30 versículo 15 nos dice esto en el nombre de Jesús, confirmando Dios por medio de su palabra lo que este su humilde siervo acaba de hablar, para la gloria de Dios. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo, hablando por medio de uno de sus siervos, en este caso Moisés, en uno de los libros del Pentateuco, de Deuteronomio, de los 5 primeros libros de la Biblia. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y en el verso del mismo capítulo 30, en el verso 19, también nos sigue diciendo el Señor: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ve cómo la misma palabra de Dios nos dice de dónde proviene el mal, que es creación de Dios, y la mentira es parte del mal. Ahora, hay algo bien importante. Jesús creó el mal, pero no lo practicó. ¿Ok? Jesús creó el mal, pero no lo practicó. El que lo practica es el padre de mentira, Satanás, que el Señor lo reprenda. Vuelvo y repito, Jesús creó el mal, pero no lo practicó. ¿No dijo el Señor, antes sea Dios veraz? O sea, que se mantiene en la verdad, que no hay mentira en Él, que Él no puede mentir, que cuando estuvo en la tierra no mintió, no salió palabra de mentira de su boca, se mantuvo veraz. Él es veraz. Mas el mentiroso y padre de mentira es el otro, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, como usted le quiera decir. Que el Señor reprenda en el nombre de Jesús. Vea, porque Juan capítulo 8 versículo 44 dice, en el nombre de Jesús: ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vean, Jesús creó el mal, pero no lo practicó. El que lo practica es el diablo y todos aquellos que se dejan usar por él. Y dicho de paso, vea lo importante que es esto. Jesús no necesita de mentiras para
hacer la obra en su evangelio. Jesús no necesita de mentiras para transformar a una nación. Jesús no necesita de mentiras para transformar a una iglesia. Cuando se predican mentiras, ¿quién es el mentiroso? ¿Quién es el que practica la mentira? El diablo. Y la Biblia dice que Satanás tiene emisarios. La Biblia dice que hay ministros de Satanás. El mismo Señor Jesucristo, por medio del apóstol Juan, se encargó de dejar esa advertencia para la iglesia primitiva, la iglesia de este siglo XXI y de los siglos venideros, hasta donde Dios le permita que llegue. Por eso este es bien importante. Y el deseo de Dios, primeramente, y del ruiseñor del evangelio, y de todo el remanente que ama y respeta a Dios, nuestro deseo es, lo digo por mí, nuestro deseo es que se predique la verdad, que no se le dé lugar a la mentira dentro de la iglesia. Porque cuando algo Dios dice en la palabra, pero el predicador dice otra cosa, muchas de las veces lo toman tan a la ligera, primeramente ellos y también los oyentes. No, es que nadie es perfecto y cualquiera se puede equivocar y ya, ahí pasa, se olvidan. Pero esto es serio, mis hermanos, porque cuando un predicador dice algo que es antibíblico, cuando un predicador enseña algo que es antibíblico, o cuando ordena o delega algo que es antibíblico, no es Dios, es Satanás. Es delicado. ¿Cómo no darle importancia? Ahí hay un enemigo presente. Ahí se filtró el espíritu de error. Ahí se filtró la apostasía. Entonces, ¿cómo no darle importancia? Porque eso pasa mucho. Yo mismo lo vivo constantemente cuando hablo con los hermanos de las iglesias. No, hermano, es que usted es usted es demasiado religioso. No. Simplemente me gusta darle importancia a la palabra. Me gusta profundizar en la palabra. Y si nos damos cuenta, y esto es tanto para los que predicamos como para los que están escuchando o estamos escuchando, porque yo también escucho predicadores. Yo también voy y escucho a mi pastor. Yo también escucho a otros pastores. Y gloria a Dios. Cuando predican verdad, qué bueno, qué bien, gloria a Cristo. Pero cuando predican mentiras, también tengo que decir, Señor, ayuda a este hombre. Ayúdalo, Señor. Ábrele los ojos. Dale entendimiento, dale sabiduría, para que se dé cuenta que lo está usando el enemigo. Para que se dé cuenta que le abrió una puerta y para que se la cierre. Mayormente cuando es una congregación grande. Porque he conversado con algunos hermanos, con algunos amigos, y les digo, mira, que tú peques, que yo peque, que Julano peque, que no tenemos un compromiso. Bueno, en este caso me han dicho a mí, tú ya no aplicas, tú ya no puedes quedarte fuera porque ya estás predicando, ya estás de alguna manera enviando una palabra, y tienes razón. Entonces yo también me cuento entre esos predicadores, que tenemos que estar bien despiertos. Cada mensaje que damos, estar bien despiertos, con la lupa espiritual, para detectar, para discernir si lo que salió de mi boca contradice la Biblia, pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a ustedes. Eso es lo justo. La honestidad del siervo de Dios, la honestidad del predicador. Porque si alguien predica mentiras, ahí está la lengua mentirosa. Y la lengua mentirosa, como les expliqué,
La lengua mentirosa pues es parte del mal, y aunque Dios lo creó, pero no es Dios quien lo aplica o lo practica, es Satanás. Entonces, ¿cómo no va a ser delicado? ¿Cómo no va a ser un problema? ¿Cómo no se va a tomar en cuenta? Cuando alguien predica mentiras, es el diablo, que el Señor lo reprenda, pero es el espíritu de error que está ahí, que se filtró de alguna manera. Entonces, no se puede tomar tan a la ligera, no. Y lo digo a nosotros los predicadores primeramente, pero también a los oyentes. No se coma todo, no se coma todo. Cuando llegue usted a la casa de Dios, no se coma todo. Analice, sea analista, haga algo para su Dios. Es la manera de defender el evangelio, la sana doctrina. Si los predicadores o los dirigentes de la iglesia o los pastores no hacen caso o no se preocupan en defender la sana doctrina, en defender el evangelio, no nada más de los hombres de carne y hueso, sino de los espíritus que hablan también detrás de los púlpitos. Si ellos no hacen caso, entonces haga caso usted, porque la salvación es personal y cada quien le vamos a dar cuentas a Dios de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya es un pecador delante de Dios. Y escudriñar es algo bueno. Es como cuando, voy a ponerle un ejemplo, como cuando su mamá o ustedes, hermanas, amigas, que a lo mejor en algún momento en su vida se han puesto a escoger el frijol, el maíz, a separar el gorgojo, a separar las piedritas del frijol. Es lo mismo cuando usted oye palabra de Dios. O bueno, voy a corregir. Cuando usted oiga a un predicador, cuando usted oiga una prédica, tiene que hacer lo mismo. Así como saca la piedrita del frijol, como saca el gorgojo del maíz, así también deseche lo malo de lo que escucha. Así también deseche lo malo de lo que se predica. No se coma todo. Y por favor tampoco diga amén en todo tiempo. Porque ahí puede estar la lengua mentirosa y usted puede estar también de alguna manera escuchando esa lengua mentirosa y usted diciéndole amén y participando en ese pecado. Amén. Dios quiere gente sabia. Dios quiere que sus hijos sean sabios y sean entendidos, que no se dejen engañar. Ya lo dijo el Señor, hay espíritus engañadores y muchos tienen comezón de oírlos. Que usted no sea uno de esos, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Porque Jesús no creó el mal para que sus hijos lo practiquen. Amén. Y ahora, como les digo, si en algún momento llegas a mentir, mayormente nosotros como predicadores, y si entra eso de que no somos perfectos, pero si cada semana vamos a estar mintiendo, si cada semana decimos la misma mentira, si cada semana enseñamos la misma mentira, pues entonces ahí no hay veracidad. Y como dijo el apóstol Pablo, a veces las mentiras se convierten como si fueran verdades, porque las dices tanto, las enseñas tanto, que llega el momento en que ya las dices con tal convicción que pierdes el temor de Dios. Ya no sientes el temor de Dios cuando la dices y la haces pasar por una verdad. Y yo no sé por qué Dios lo permite. Quizás porque es soberano y porque no nos trata como si fuéramos marionetas. Probablemente si nos tratara como marionetas, el Señor diría, no, espérate, aquí mentiste, no vuelves a mentir. Aquí dijiste una mentira,
enseñaste una mentira, no la vuelves a enseñar, ¿no? Yo creo que Él quiere que nosotros mismos nos hagamos sabios. Tenemos las herramientas. O sea, nos dio 66 libros, un tesoro, sabiduría. ¿Qué más queremos? Entonces, yo creo que por eso Dios permite que constantemente los predicadores mientan, que constantemente usted mienta, porque quiere que reflexione y que se haga sabio. Amén. Pero imagínese, como le dije a mi amigo, si tú mientes, pues no tienes a nadie, eres un trailero, nadie te escucha. De vez en cuando das testimonio a alguien. Si es pecado, tu pecado personal a la hora que mientes, pero no dañas a nadie. Yo quise pasar como él y me dijo, no, tú no. Porque a ti a veces te escuchan 7,000, a veces te escuchan 5,000. En ciertas partes de mis predicaciones, tampoco me voy a captar y voy a decir que en mis mensajes, no. En TikTok, en Instagram o en YouTube, hay ocasiones en que sí, un pedacito de 2 minutos, 3 minutos, un pequeño corto, sí lo llegan a ver 7,000 personas. Por eso me dijo, yo he mirado que ya hay algunos pedacitos de tus programas que donde te han mirado 5,000, 7,000, ya no pasas como yo desapercibido, me dijo. Así que, pues, mayormente tú, ten mucho cuidado, y yo recibo el consejo, porque es bueno. Es una buena instrucción. Me aprecia, somos amigos, somos hermanos en Cristo y se lo agradezco. No le voy a decir que no. Pero eso es así. Imagínense una iglesia de 20,000, una iglesia de 10,000, una iglesia de 5,000, una iglesia, bueno, hasta de 1,000 para arriba. No es nomás el pastor que predica o que enseña o que delega o que ordena o que demanda. No. Se está llevando en los pies a cientos o a miles que si no son sabios y entendidos, si no les dan la importancia y el valor a la palabra y no escudriñan y no comparan como lo hacían los que oían al apóstol Pablo. Era Pablo un gran apóstol y sin embargo los que lo escuchaban todavía comparaban lo que él hablaba. A ellos les gustaba, les interesaba comparar lo que Pablo decía con las escrituras. Un ejemplo para la iglesia del Señor. Amén. Vuelvo y repito, si nosotros los predicadores, los dirigentes, que seríamos los primeros, los principales en ponernos al 100 o al 1000 por 1000 en obediencia a Dios y preocuparnos de que cuando abramos nuestra boca la Biblia hable, porque si la Biblia no habla, no debemos de abrir la boca. Debemos de ponerle en cierre a nuestra boca cuando la Biblia no habla lo que nosotros queremos decir. Y si aún si cometemos el error, porque vea, yo cada semana escucho 3 o 4 veces el mensaje al siguiente día o inmediatamente que lo termino, me la paso 2, 3 veces escuchándolo para ver si en algo me equivoqué. ¿Para qué cree usted? Si eso llegara a pasar, para pedirle perdón a mi Dios y para reconocer públicamente delante de usted que me equivoqué. Esa es la genuinidad, la honestidad, primero delante de Dios, del siervo de Dios, pero también con la audiencia, también con los redimidos, también con los escogidos de Dios que me escuchan. Y esa es la voluntad de Dios para todo predicador, para todo pastor, para todo evangelista, para todo el ministerio del Señor, para todos los ministros.
en general, sin dejar fuera a nadie. Amén. Imagínense, si todos pusiéramos ese interés, si todos nos preocupáramos, porque todo lo que enseñemos, todo lo que deseemos que otros hagan, o lo que por la palabra demandemos que otros hagan, si nos preocupáramos, todos los predicadores, todos los ministros del evangelio, si nos preocupáramos por eso, la iglesia estaría caminando de otra manera. Y me refiero a la iglesia en general. Y vea lo que pasa. Ahorita hay infinidades de doctrinas. Vea, en los tiempos de Cristo, ¿cuántas doctrinas había? Eran contadas. En los tiempos de Cristo y de los apóstoles, las doctrinas eran contadas. Pero vea, ahorita se cuentan por decenas, por centenas, no sé si hay miles. Pero eso no fue lo que Jesús estableció. Ahora cada iglesia le llaman el nombre que le quieren llamar, a veces utilizando un versículo de la Biblia para hacer una doctrina. Eso es por culpa de la apostasía que se ha metido en las iglesias, que está obrando fuertemente en muchas partes del planeta. Así que mis hermanos, mis amigos, vuelvo y repito, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nadie se puede escapar de eso. Pero vuelvo y le repito, solamente si las circunstancias te ponen en una condición entre la espada y la pared. Otro ejemplo, si tienes a tu esposa y alguien te le hace algún mal, ni modo que no la defiendas. Muchos dicen, no, pero es que ¿cómo? Ok, vas a caer de rodillas cuando a alguien te le está haciendo algún mal. Vas a caer de rodillas y no vas a salir en su defensa. Podrás decir, hermano, ¿y dónde está su fe? Ok, hermanos, a veces Dios actúa y a veces no. Él es soberano y no lo podemos culpar. Pero si tú, obviamente tienes que orar, sí, tienes que clamar a Dios, sí, pero también tienes que actuar. Vean, en los tiempos antiguos